Regia del Vaticano. Y para analizar paso a paso, pedazo por pedazo, parte por parte, la historia del entramado detrás de las hostilidades, los tonos subidos entre Estados Unidos e Irán, tengo a un filósofo, un analista, un conocedor de Medio Oriente, quizá casi como nadie, Muki Tenenbaum. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. No creo que sea como nadie, pero... Como pocos, como pocos. Muki, Sí. quiero tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre Estados Unidos e Irán. ¿Por qué de repente Estados Unidos e Irán, digamos, tenían alguna convivencia, alguna negociación, algún entendimiento, y de repente... digamos, se empieza a desordenar la situación? Mira, Irán es un país especial dentro del Medio Oriente. Primero de todo, la etnia es la etnia persa, es decir, no son árabes. Empecemos por eso. Desde el punto de vista de la religión, ellos mismos tienen, digamos que son el movimiento más grande dentro de los shia. El Islam está dividido en básicamente dos grupos religiosos. Uno son los suní, Arabia Saudita, Egipto, los países clásicos, Argelia, Libia, Marruecos, Túnez, son suní. Y hay un grupo que son los shia, cuya mayoría está en Irán, pero también está en Irak y en otros países del entorno, como por ejemplo Bahrein. Entonces, Irán está como en otra sintonía, digamos. Sí, y tiene un estilo especial Irán. Irán cuando hace algo, cuando hace ataques terroristas, cuando toma cualquier posición que se considera beligerante, niega que sea ella. Utiliza lo que se llama en inglés proxies o apoderados. Eso serían los roles de Hezbollah, de Hamas, por ejemplo, en esos ataques a Israel. Una guerra que hubo muy particular entre Hezbollah y el ejército regular israelí en el sur del Líbano, en el norte de Israel. ¿Eso sería el tipo de confrontación que Irán busca en la región? Este es uno de los tipos de confrontación. Están siempre los misiles desde Gaza, que cada tanto hay un nuevo, y que es manejado por Hamas, aunque realmente Hamas, y para complicar las cosas, Hamas no es shia. Hamas no es de la órbita de Irán, pero Irán lo apoya. Irán apoya movimientos terroristas, porque son terroristas, en Irak, en Yemen, a los hutis. Si podríamos enumerar, y tengo miedo de llenarnos con palabras y letras y siglas. Pero vamos paso a paso. Pero el estilo de Irán es tirar la piedra y esconder la mano. Siempre. Pero ahora están tirando la piedra y mostrando la mano. Están cayendo misiles en instalaciones... así completo la información porque tenemos de último momento. Están cayendo misiles en instalaciones en bases estadounidenses. En la última hora, algunos medios estadounidenses están diciendo que volvió a caer otro misil, digamos, de corto alcance. Son misiles de poca sofisticación, un poco quizás parecidos a los que caen en el sur de Israel, pero que en las últimas horas volvieron a caer misiles en instalaciones en Irak, de Estados Unidos, y que habrían sido lanzados por Irán. La respuesta es no. Los misiles son lanzados por el Hezbollah, el grupo Hezbollah local que hay en Irak, que lleva el mismo, que es homónimo del Hezbollah del Líbano. Es decir, es un grupo de apoderados de Irán. Irán niega que tenga nada que ver con ellos, dice que son simplemente gente que tiene un descontento, y que vive y que están respondiendo a la ocupación norteamericana. Pero sabemos por distintas fuentes de inteligencia y por información que está pública en la prensa que muchos de estos miembros se van a Irán, entrenan y vuelven. Obviamente, pero no solo eso. El que fue ahora ajusticiado, Soleimani, sí. El líder, general era iraní, el hombre que estaba a cargo justamente de la diáspora terrorista de Irán. Y es el hombre que también, pues, no hay que irse muy lejos, es decir, acá la AMIA y la embajada fueron hechos exactamente del mismo modo. Es decir, tiran la piedra y esconden la mano y dicen, no, no fuimos nosotros, no fueron gente que no tiene nada que ver o que nosotros apoyamos desde el punto de vista político. Esto es típico de Irán. Pero sí, decime, no, pero hay elementos como para decir que Soleimani dijo, Buenos Aires, AMIA, estuvo ahí sentado, según tu mejor análisis, ¿cómo lo ves? Mira, todo indica que sí, pero era un junior en esa época, ¿sí? Claro. Tenemos que tomar en cuenta que las decisiones no las tomaba Soleimani. Pero Soleimani era algo muy especial porque el hombre que maneja Irán hoy es el Ayatollah Khamenei, es el líder supremo. Sí. A ver,
Irán es una dictadura parlamentaria. Es una cosa muy especial. Es decir, tiene un parlamento elegido, el Majlis, pero es una dictadura. Y está manejada por el líder supremo, que es Jamenei. Jamenei, su mano derecha, el hombre de confianza de él era Soleimani. Cuando le mataron a Soleimani, todo un armado terrorista se cayó. Entonces, según este análisis, lo que dice Trump, que bueno, hemos desarticulado una fuerza terrorista que además decía inminentemente iba a atacar, pero no sabíamos ni cómo ni cuándo, que inminentemente nos iba a atacar. ¿Tiene algo, una semilla de verdad? Bueno, que este hombre siempre se dedicó a atacar a otros países y está detrás de la muerte de centenas o miles de personas, entre ellos americanos y civiles de todos lados, por supuesto. Lo que pasa es que las cosas se complicaron cuando apareció ISIS. ¿Por qué se complicaron? Porque había que elegir en el mal menor. Esta es la historia general del Medio Oriente, es la historia del mal menor. Nunca es alianzas para arriba, son, y si no tengo más remedio me lío con este. Claro. Entonces se creó una alianza con, fíjate, con Assad en Siria y con Irán y con las milicias iraníes en Irak, para tirar abajo el califato de ISIS. El califato de ISIS que llegó a controlar áreas increíbles. No, sí, un tamaño gigante. Gigante. Sí. Gigante, aparte tenía petróleo, tenía de todo. Pero el califato era el peligro, que además era peligro porque atacaron en Europa. Yo quiero que nos recordemos, ¿sí? Bataclan, los ataques en París, todo esto venía... El sur de Francia, claro, con el camionero que también se... Y venía de ISIS. Y siguen habiendo todavía lobos solitarios manejados por un fantasma de ISIS que todavía quedó. Entonces, en algún momento fueron aliados. Aliados no firmaron de aliados, pero digamos que no se metían. Además, recordemos que esta historia viene de la época de Obama. Obama firma un acuerdo con Irán, terrible, en el cual acepta que Irán siga con su programa atómico para llegar a una bomba atómica, pero con una postergación de 10 años. Les da una suma de dinero brutal que estaba congelada en Estados Unidos. Y le da un impulso a Irán que con ese dinero arman a Hezbollah y arman a todos los grupos terroristas en el Medio Oriente. Es decir, Obama, con el dinero que Obama les dio, y que fue avisado que no lo dé, es decir, esto, yo quiero recordar la época de Irán, del acuerdo con Irán, apenas lo logró pasar por el Senado el acuerdo de Obama. Sí, igual tendría que llevarte 30 años más atrás y ya Estados Unidos estaba enviando armas a Irán con los Irán Contras. Así, bueno, si querés ir más atrás todavía, en los años 50 tiran abajo a un gobierno socialista, que el primer gobierno socialista que hubo en Irán, lo tiran en el año 53 abajo los americanos. Es decir, la intervención de Estados Unidos con Irán estamos hablando de 60 años atrás. Con intervenciones que terminan como volviéndole con una venganza, una cosa media... Es que tenemos un tema, el tema es que la gente cree que el conflicto en el Medio Oriente es religioso. No. El conflicto es étnico. Es etnias. ¿Cómo étnico? Étnico porque los persas no quieren a los árabes, ¿sí? Y los árabes no quieren a los persas, porque cada uno de ellos fue invadido uno por el otro. Hay una competencia, pensá en esto, de momento que hay dos líneas religiosas, pensar que el conflicto es religioso, las diferencias son ínfimas en la religión entre uno y el otro. Es como decir, anglicanos y católicos, hay una diferencia ínfima entre ellos. Pero la guerra es por la Meca, es decir, la Meca está en manos de los suní, y todos rezan hacia la Meca, incluyendo los iraníes. Esto es un tema étnico, aunque sea religioso. Pero no tiene solución, porque la Meca va a seguir siendo suní y no hay manera de que Irán llegue a controlar la Meca, que está además en la margen del Mar Rojo, o sea, del otro lado, ¿no? Del Golfo Pérsico, geográficamente. La respuesta es, por supuesto que... No tiene solución. Pero yo quiero que nos situemos en el Medio Oriente, hagamos un poco de zoom afuera. Dale. Y miremos. Tenemos 3 poderes regionales hoy en pugna dentro de Medio Oriente. Irán por un lado, Turquía por el otro, que es suní, y Israel. Estos son los 3 grupos, los 3 poderes regionales. Y cada uno de ellos se mantiene medio con un sistema de límites. Entonces, cada vez que Irán quiere meterse en Siria, Israel bombardea a las fuerzas iraníes en Siria. Lo hizo muchas veces. Sí. Últimamente incluso acknowledgiéndolo, ¿cómo se dice? Admitiendo. Admitiéndolo, mirá cómo se me va el inglés. No, sos un hombre internacional. Ya les voy a contar un poquito más sobre Muki Tenenbaum, pero quiero frenar acá. Benjamin Netanyahu,
Primer ministro israelí. Un hombre que habla siempre sobre todo y ahora no está diciendo nada en medio de lo que sería esta lluvia de misiles que caen sobre bases estadounidenses. Mira, tenés que tomar en cuenta que la posición de Israel es que hasta ahora estuvo sola. La batalla con Irán estuvo sola. De hecho, Obama los largó, los dejó a los israelíes frente al problema de Irán y la bomba atómica. Y le dijo, bueno, yo les conseguí el acuerdo váyanse y arréglense solos. Cuando aparece Trump, y Trump tiene... Acordate que Trump tiene dos vertientes. Sí. Por un lado es una vertiente dura de la derecha republicana, pero por el otro lado es una aislacionista, es decir, se quiere aislar. Se quiere ir de las... Se quiere ir y quedar. Quitemos a Estados Unidos de estas guerras interminables, es una muletilla... Sí, pero es una ambivalencia de él, personal. Él no quiere ver muertos. Mira, si algo aprendimos de Trump, es que Trump no tiene estómago para muertes. No le gustan, no las quiere ver. Cuando Trump asumió al gobierno, inmediatamente, 2 días después, había muerto un soldado en Afganistán. Y se lo ve a él, cuando él fue al entierro, el primer entierro, estaba bajo shock. Es decir, este es un hombre de negocios, no es un político realmente. Y entonces, no es un general. ¿Sí? Pero esto choca con su retórica, porque Trump no se priva de amenazar, de tener una retórica, al menos en redes sociales, realmente fuerte, grande, digamos grandilocuente. ¿Cuántas guerras viste que hizo Trump? Ninguna. Obama tuvo 7 guerras. Claro. Trump 0. No, y se retiró de donde pudo. Obama mandó a matar con los drones miles de personas, entre ellos, como daño colateral, murieron mujeres y chicos. A Obama no le dijeron jamás nada, porque era Obama. Trump, que es el hombre a odiar... Bueno, ganó el Premio Nobel de la Paz. Y además ganó el Premio Nobel de la Paz antes de nada, ¿sí? Sí. Por adelantado. Yo nunca escuché eso, Premio Nobel que se da por adelantado, pero bueno, Obama es cierto, fue una revolución, era un negro manejando Estados Unidos, ¿viste? No nos olvidemos de eso. Pero si volvemos al tema de Netanyahu, que realmente fue lo que me preguntaste y lo veo en la pantalla ahora, Netanyahu va a mantenerse en silencio todo lo que pueda. Él no quiere permitirle a Irán que Irán conteste contra Estados Unidos atacando a Israel. No busca el conflicto, no quiere un conflicto. Tiene que mantener a Israel a raya. A raya, solamente cuando hay una amenaza contra Israel. No, además hay un elemento fundamental acá que surge de la información, que es que todos los iraníes, las manifestaciones iraníes, los iraníes que están pidiendo a gritos una venganza, dicen una venganza contra Estados Unidos y contra Israel. O sea, agrupan el enemigo en estos dos estados. Entonces, ¿en algún momento esa retórica puede convertirse en acción o pensás que vendría más por el lado de Hamas-Hezbollah? Mira, para mí, vos decís que le ataquen a Israel. Que busquen seguir tirando cohetes, molestando, digamos, desde la Franja de Gaza con Hamas. Hamas en este momento se está alejando de Irán. Esto hay que entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tiene un problema económico. Irán daba dinero, el dinero se le terminó. Está en medio de sanciones. Trump tiene un éxito brutal con las sanciones. Perdón, acaban de imponer más sanciones a Irán recientemente. Y estos no se terminaron. Estados Unidos puede simplemente terminar de cerrar la llave diciendo quien hace negocios con Irán no hace negocio con Estados Unidos. Y ahí Irán se ahogó, se terminó. Ni China, ni Rusia, ni nadie va a querer perder el mercado americano. Nadie, bajo ningún concepto. Y la llave esa todavía la tiene, porque él quiere que negocien con él. Recordemos, Trump es un negociador. Trump quiere negociar con todo. Lo que pasa es que Irán no es un país para negociar. Irán no ejecuta acuerdos, ejecuta gente. ¿Okay? Es un país bravo, pero tiene una oposición adentro que está pasándola mal. Y es la parte económica que es la que al final, en mi opinión, va a terminar de hacer mella en Irán, la única. Porque invadir no tiene ningún sentido, es un país tiene medio millón de soldados, tiene Irán, es un país que va a resistir una invasión. Me gustaría recorrer un hipotético enfrentamiento convencional, un segundito, muy cortito, un hipotético enfrentamiento convencional, o sea, con ejércitos regulares entre Irán y Estados Unidos. Estados Unidos tendría la superioridad aérea completa, Irán no podría hacer nada. No tiene aviones, no tiene fuerza aérea. Los tienen que ver bombardear. No, pero no tiene fuerza aérea. Irán es el único país del Medio Oriente que no tiene fuerza aérea. Claro. No tiene. Pero por tierra es otro el juego, ¿no? Por tierra va a ser terriblemente sangriento. Y otra vez, la oposición es oposición mientras no haya un conflicto afuera. Si hay un conflicto afuera, la oposición se va a callar la boca. Se va a convertir, porque eso convierte en un tema étnico.
Ya no es un tema político. Es la etnia iraní que está en juego, es la patria iraní que está en juego. Que tiene 5.000 años, imperio persa, etcétera. ¿Viene de ahí? También, por supuesto, sí, cada uno... esto es lo lindo que tiene el Medio Oriente, sí, que cada uno puede hablar de 3.000, 4.000 años como si fuera nada. Acá, viste, 200 años y ya está, ya es demasiado, ya llegaste a los indios, ya no hay nada. Pero allá es civilizaciones. Los egipcios tienen en sus billetes las fotos de los dioses egipcios. Claro. Un país que es musulmán. ¿Sí? Claro. Que no tiene ídolos, que está prohibido los ídolos. Que está prohibido, pero es pero contrario. El orgullo es ese. Y los iraquíes tienen a Siria y a Babilonia. Y, claro. Y ellos tienen a Ciro con todo el grupo, incluso con una religión nueva que fue la religión zoroastrista, que era una religión dualista que creía en dos dioses, que es la anterior a la llegada del Islam. Entonces vos tenés toda esa... Incluso yo estuve ahora en Bahrein, en el reino de Bahrein, que es un reinito chiquitito que tiene mayoría shia, es decir, de proiraníes, pero el rey es suní. ¿Y cómo se compara? Bahrein, aclaremos una cosa, para los que no tienen el mapa en la cabeza, es vecino de Arabia Saudita, es uno de los Emiratos, está sobre el Golfo Pérsico. No es un emirato, es un reino. A diferencia de los demás, no es un emirato, es un reino. Bueno, de todas maneras... ¿Cómo vive inglesa, esta mancha de oposición en la península arábiga? Mira, tiene un puente que la junta con Arabia Saudita. Y Bahrein lo que tiene de especial es que es un país muy liberal. Hay alcohol, hay nightclubs, clubes de alterne, como se decían en la Argentina. Podemos decir que esta etnia, digamos, para no usar los nombres específicos, pro-iraní, sí, ¿es más liberal que la pro-arabia? No, porque quien lo maneja no es la etnia pro-iraní, es la etnia pro-saudita. Es la minoría pro-saudita la que maneja la mayoría pro-iraní. Bien. Y es un rey, tuvo manifestaciones bravas, que al final Arabia Saudita terminó mandando tropas para ayudar a aplacar las rebeliones ahí. Pero lo que te quería contar de Bahrein, que tiene que ver con esto, ellos tienen una civilización que se llama Dilmun, que es una civilización que hubo en esa isla, que fue bastante importante hace varios miles de años. Y hablan de Dilmun todo el tiempo, es un país, vuelto a repetir, es un país musulmán. Claro. Y entonces están los dioses Dilmun, y están en las fotos, y todo es Dilmun. Es decir, la historia del lugar es, aún con una religión iconoclasta, el anclaje cultural, lo que me estás diciendo, si lo estoy interpretando bien, es que el anclaje cultural en las distintas agrupaciones, llamemos grupos de Medio Oriente, pesa mucho más que lo contemporáneo, mucho más que el Islam o mucho más que la política del día a día. Yo no sé si pesa más o los líderes lo usan para que pese más. Es lo que les da a ellos, digamos, el lastre para no salir flotando, ¿no? Claro. En el mar de la volatilidad del mundo árabe, que es altísima. Muki, quiero aprovecharte para meterme detrás de bambalinas en lo que está pasando en este momento en varios lugares. Primero, vos trabajaste en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial de Israel. Un poco... Siempre uno imagina desde el desconocimiento, no tengo esa vida en Medio Oriente como tuviste vos, que quizás Jerusalén es el lugar donde todos estos conflictos confluyen en un punto. Vos fuiste fiscal ahí, vos tuviste que, digamos, estar de turno cuando llamaba a la policía. Me gustaría tratar de entender cómo es el día a día de gente que está obligada a convivir y que en el diario lee mi etnia se opone a tu etnia, vecino físico de mi casa, y se están matando entre ellos. ¿Cómo es el día a día eso? ¿Cómo se vive? Bueno, Jerusalén tiene una situación muy especial. La mayoría es judía. Yo te recuerdo que Jerusalén es una ciudad dividida hasta el año 1967, cuando Israel toma y anexa la parte oriental, que era la parte árabe, que además tenía una minoría armenia y una minoría cristiana. Sí. Todo se anexa a la misma Jerusalén. Pero la parte musulmana, digamos, la gente israelí, porque la ciudad estaba anexada, la gran mayoría declina y no quiere ser ciudadano. Es decir, ya hay un problema de que ellos siguen esperando y queriendo que esa parte de Jerusalén, o toda Jerusalén, sea la capital de un Estado putativo palestino, que algún día vendría. Este es el primer problema que tenés y que está todo el tiempo ahí. La ciudad vieja de Jerusalén tiene entonces la ciudad nueva, entera, que es la parte judía,
la ciudad vieja y aparte los barrios árabes que están en la circunferencia, que están en los alrededores de esa ciudad vieja. La ciudad vieja es una ciudad de turismo, de muchísimo turismo. Y estamos viendo, por ejemplo, está el Muro de los Lamentos en la ciudad vieja, está la mezquita de Omar, que era donde estaba el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. Claro. Es decir, hay un conflicto religioso ahí, hay un conflicto étnico ahí y hay un conflicto económico, yo te diría. ¿Por qué? Porque el crecimiento de la población árabe es mucho mayor que la judía, fuera de los religiosos. Los judíos ortodoxos, que en sí también tienen muchos hijos. Sí, que también es otra discusión, los judíos ortodoxos, además, muy larga. Y hay varios ortodoxos. Dejemos un programa solo sobre eso. Dicen que donde hay 2 judíos hay 3 sinagogas. Es el chiste de siempre. Pero lo que quiero explicar es que el crecimiento de la población musulmana exigiría más derechos de construcción en Jerusalén. Claro. Y Jerusalén tiene limitaciones de construcción. Entonces esto crea construcciones que se construyen casas en forma ilegal. Interviene el Poder Judicial, las tira abajo, esto crea problemas conflicto, y enojos y amarguras. Por otro lado, Israel está pasando por un momento económico brillante. Por ejemplo, el semanario US News and World Report acaba de decir que Israel es la 8ª potencia más grande del mundo, económicamente hablando. Claro. Es la capital del high-tech y ahora tiene las reservas de gas más grandes del mundo. Es decir, Israel se está convirtiendo en un país rico, realmente rico. Tanto por recurso natural, que era lo que no tenía, como por supuesto por recursos humanos, por el recurso etcétera. De la inteligencia, sí, claro. el valor de la inteligencia. Muki, podemos seguir toda la tarde, pero me gustaría, para cerrar, ¿qué es lo que pensás que se viene entre Estados Unidos, Irán y el conflicto en Medio Oriente? Primero que si yo supiera, podría dedicarme a la profecía, pero yo creo que las cosas no se van a poner peor en el futuro próximo. Puede ser que haya un ataque más de Irán, van a esconder de vuelta la mano. Hay elecciones en Estados Unidos, los iraníes apuestan a que Trump pierda. Si Trump va a ganar, él sabe que le vienen 4 años muy difíciles. Y yo creo que en algún momento, si Trump gana las elecciones, y yo creo que tiene buenas chances, además de todo, si Trump gana las elecciones, al final la rebelión dentro de Irán, el descontento puede llegar a tirar abajo este gobierno, la autocracia iraní. Interesante. Esto es lo que yo creo que va a pasar si gana Trump las elecciones. Interesante. Muki Tenenbaum, muchas gracias. Muki Tenenbaum, un especialista, un filósofo y un conocedor en profundidad de Medio Oriente como nadie. Ahora, volvemos a la Argentina. Los invito a que digamos